Le damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente en comunicación con ustedes a través de estas redes sociales este domingo 1 de noviembre del 2020, con mucho gozo en el corazón, siempre con la salutación. Hoy tenemos la novena bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5:11 para darles a ustedes una salutación en el nombre de Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, este domingo tenemos el gozo de poder compartir en esta serie de mensajes que nos hablan del número 7, pero con aplicaciones, como dijimos, en busca de edificar nuestra vida y no aplicaciones mágicas como algunos los toman. Bien, el tema de hoy tiene por título los 7 productos de ser contristados según Dios. El texto que tenemos hoy se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11, y dice: porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Bendito sea el nombre de Dios. Los juicios de Dios que están en curso han afectado a muchas naciones, a nuestro país, a la familia, a la iglesia de Jesucristo, y la disciplina del Señor ha alcanzado a cada uno de nosotros, trayendo tristeza para que participemos de su santidad y demos un fruto apacible de justicia. Vamos ahora a leer Hebreos para comprobar esta afirmación, capítulo 12, versículos 10 y 11, muy conocido de nosotros porque lo aprendimos de memoria. Y dice la Escritura: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pues después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es de donde estamos tomando parte de esta idea, y es que nosotros tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo y en lo que nosotros somos. Vamos a dar otro versículo para completar esta idea que acabamos de compartir, y en Apocalipsis, también muy conocido, lo hemos usado varias veces con diversas aplicaciones. Apocalipsis 22, versículo 11 dice: y el que es injusto, si injusto todavía; el que es inmundo, si inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Sea pues entonces un momento de reflexión en lo que somos y hacemos, en las cosas que hoy hemos de hablar con ustedes con respecto a lo que el Señor puso en nuestro corazón. El propósito de ser contristados por Dios o según Dios es poner la vida personal en orden. Fíjese bien, este primer punto, poner la vida personal en orden. Segundo punto, demostrar que hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra conducta. Tercero, estar limpios delante de Dios. Y cuarto, haber mejorado nuestros caminos. Para cada uno de estas ideas o frases compartidas tenemos un versículo. El primer versículo, vamos a hablar de poner la vida personal en orden. Vamos a ir hasta el Salmo 50, versículo 23, muy conocido también, lo hemos aprendido, y vamos hasta allá al Salmo número 50, versículo 23, y dice la Escritura: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Vamos a ver el propósito de ser contristados según Dios, es demostrar que hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra conducta. Ahora nos vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, y vamos a regresar hasta allá. Vamos a estar usando continuamente las Escrituras, esté muy atento en todos los pasajes que estamos nosotros en esta hora citando. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Seguimos viendo del propósito de ser contristados según Dios, y vamos a ver el haber
el estar limpios, perdón. Tercero, estar limpios delante de Dios. Y vamos ahora a Juan 15, 2 y 3. Vamos hasta allá para que nos edifiquemos y lo que la palabra de Dios nos da ahí en Juan 15, versículos 2 y 3. Dice la escritura así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y vosotros, fíjese bien, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el punto aquí es estar limpios delante de Dios. Sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia, sabemos que la palabra nos limpia, sabemos que el Espíritu nos limpia y nos purifica. Bien, gracias a Dios por esta palabra. Y luego, finalmente, el propósito de ser constados según Dios es que nosotros, dice el último pensamiento, haber mejorado nuestros caminos. Vamos pues a Jeremías capítulo 7, muy hermoso versículo, capítulo 7, versículo 5 de Jeremías, dice así: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Entonces, es el mensaje que Dios le dio a Jeremías en la puerta de la casa del Señor, y que él estaba profetizando, y el Señor le dio esta palabra que condicionante: si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Vamos ahora al 18 de Jeremías, que es un parte del contexto, versículos 11 y 12, y dice la escritura de la siguiente manera: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Fíjese qué cosa tan tremenda, que en esta hora podemos encontrar mucho de lo que vamos a hablar en este momento, en el tema que hemos escogido de los 7 productos de ser contristados según Dios. Y veamos, amado hermano, lo que la escritura aquí nos está diciendo en el versículo 11, ¿verdad? Y dice que el Señor ha dispuesto mal contra vosotros. Hablamos al principio que los juicios de Dios nos están afectando, y que esto no solo llega a las naciones, al país, a la familia, a la iglesia de Jesucristo, sino que está alcanzando a cada uno de nosotros. Y si yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Y luego dice lo que el Señor quiere: conviértase ahora cada uno de su mal camino. Acuérdese de uno de los mensajes que hemos predicado para que usted entienda este término. Y luego dice: mejore sus caminos y sus obras. Aquí es lo que estamos hablando, de mejorar nuestros caminos y nuestras obras conforme a lo que Dios ha dicho. Y esto, como vimos en el versículo 5, con respecto aún a nuestro prójimo, al que está cercano a nosotros. Pero el 12 dice: es en vano. Vea la actitud de las naciones, vea la actitud de muchas personas en lo individual, vea la actitud a veces de la familia, vea la actitud de nuestro país. Dice: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Entonces la gente no está tomando en cuenta lo que Dios quiere hacer. Este contristar según Dios está siendo puesto a un lado, y la gente se vuelve a sus ídolos, y a otros dice: haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces están yendo a sus pensamientos, no están haciendo caso al ser contristados según Dios, y entonces no se va a cumplir este propósito de parte de Dios, de mejorar nuestros caminos y nuestras obras, y entregarnos a dioses ajenos, como se lo está pasando en nuestra nación, como lo pasa en nuestro país, y a pensamientos de nuestro malvado corazón. Bien, vamos ahora a entrar a los conceptos significados, porque es necesario entender varias cosas aquí. El término que usamos aquí, contristado,
sí, y que se encuentra aquí contristado según Dios en 2 Corintios 7:11, viene de una palabra en griego que significa afligir. Es un reflexivo, es estar triste. En el otro sentido es causar tristeza o entristecer. Esto significa el término. Vamos allá a 2 Corintios para acabar de aclarar, porque no solo en el 7:11 que habla de ser contristado según Dios, sino en 2 Corintios 7:8 nos dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Entonces aquí está usándose ese término y causó tristeza, entristeció. Esto es lo que significa el término. Contristar según Dios es ser llevados o metidos por Dios en tristeza, en molestia y dolor, con un resultado a alcance, el arrepentimiento para salvación. Entonces vamos a mirar ahora 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí nosotros tenemos claramente, ¿verdad?, que el contristar según Dios tiene el ser llevados, ser metidos por Dios en tristeza, en molestia, en dolor, pero con resultado alcance el arrepentimiento para salvación. Esto vendría a ser un concepto que nos deja la Escritura de lo que es el contristar según Dios. Ahora, el concepto de la tristeza, pues estamos hablando de los conceptos significados, porque aunque la palabra contristar está incluida, la palabra tristeza es llevar a la tristeza, es estar en tristeza, es hacer ese acto de entristecer o traer tristeza. Vamos a ver entonces qué es la tristeza. La tristeza, aquí vamos a dejarles a ustedes un concepto, es un sentimiento profundo causado por una situación o circunstancia molesta, desagradable y dolorosa que nos lleva a reflexionar si la manera de vivir, la decisión tomada, el pensamiento ejecutado, es la conducta correcta y comportamiento moralmente aprobado por los hombres y espiritualmente por Dios. Entonces, ese es el concepto de tristeza. La tristeza tiene dos caras. Si es conforme al mundo, produce desánimo, produce desaliento, produce depresión, produce aislamiento, produce suicidio y finalmente muerte. No da lugar al reconocimiento, a la confesión, a la búsqueda del perdón, de la gracia, y anula la esperanza. 2 Corintios 7:10 vamos a mirar en la parte final. Pero la tristeza del mundo produce muerte. De ahí estamos sacando todo estas caras de la tristeza. Esta es según el mundo. Ahora vamos a ver la que es conforme a Dios. Si es conforme a Dios, si es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Fíjese bien, la tristeza que en este caso que Dios está trayendo a nuestra vida es el punto de partida para someter mi conducta o tu conducta a la palabra de Dios y buscar su perdón para recibir su gracia y su misericordia. La tristeza de Dios no es duradera, se vuelve gozo y paz. Y vamos a leer ahora tomando 2 Corintios 7:10, pero solo la parte A, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Entonces podemos entender que y analizar esas dos caras de la tristeza. Si es según Dios, aproveche entonces que sea para que produzca en tu vida arrepentimiento para salvación, como vuelvo a repetir, es ese punto de partida que para someter nuestra conducta o tu conducta a la palabra de Dios y buscar su perdón, recibir su gracia y su misericordia, y no es duradera, finalmente se vuelve gozo y paz. Ahora vamos a ver el término arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra
en griego metanoia, que significa compunción por culpa. Incluye reforma, por implicación, reversión de la decisión, pensar diferente o después. Cuando se habla de pensar después, implica un cambio. Entonces el concepto sería: arrepentimiento es un cambio de opinión, de propósito, de pensamiento o mente para mejorar, para enmendar, para transformar, para reformar, para cambiar la conducta en dirección de lo correcto. Entonces, hoy con esto dejamos claro todo lo que venimos hablando, estos términos que en un momento dado pudieran causarte a ti inquietud para tratar de entenderlos. Todos estos términos están sacados y las fuentes de consulta han sido la nueva concordancia Strong exhaustiva de James Strong y el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de W. E. Vine. Ahora, vamos a entrar al desarrollo y vamos a mirar este desarrollo. ¿Cuáles son los 7 productos de ser contristados según Dios? Entonces fíjese, hay algo muy importante que quiero que se resalte en este versículo de 2 de Corintios 7:11. Fíjese, vamos a enlistarlos, pero está poniendo aquí un término que nos hace resaltar su calidad, que nos hace resaltar lo grande que es esto, que nos hace resaltar lo importante. Dice, los 7 productos son tomados de la escritura aquí. ¿Qué solicitud? No nada más solicitud, sino qué solicitud, qué defensa, como diciendo, wow, ¿sí? Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Esto es cuando se vuelve muy importante que nosotros guardemos la pureza de las escrituras y seamos lexicográficos, es decir, que estemos describiendo los términos tal como en un momento dado fueron transmitidos, porque nos lleva a mirar la calidad, la importancia, la grandeza de estos 7 productos de ser contristados según Dios. Ahora, vamos a empezar con 2 de Corintios 7:11 para explicar todo esto, y vamos a entrar a qué solicitud. Después de haber ya explicado los términos, ya usted que se van a usar, el contristar, o ser contristado según Dios, la tristeza, el arrepentimiento, todo esto ya a usted le quedó claro. Pero ahora vamos a ver el primer producto de ser contristado según Dios. ¿Qué solicitud? Perdón que haga yo esta con signos de admiración. ¿Qué solicitud? Y de esta manera, así es como empieza el versículo, con signos de admiración. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Entonces, está entre signos de admiración, como algo sorpresivo, como algo asombroso, como algo que a lo mejor no lo esperábamos, pero esto es lo que produjo el ser contristados por Dios. Qué solicitud, entre signos de admiración. La palabra en griego espondé significa velocidad, rapidez, anhelo, fervor, prontitud, diligencia. Y vamos a ver en varias aplicaciones en cuanto a esto, pero pues esto es tan importante, y vamos a ir viendo algunos versículos en donde se usa esta palabra, y que está hablando de que pues nosotros al ser contristados según Dios tengamos esa solicitud extraordinaria, podríamos decir maravillosa, y haya un cambio en nuestra manera de accionar, ¿sí? Y en dado caso, cuando es positivo, de reaccionar, y de esta forma podamos nosotros, vuelvo a repetir, es velocidad, es rapidez, es anhelo, es fervor, es prontitud, es diligencia. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3, muy conocido de nosotros y muy conocido de ustedes.
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, aquí dice que seamos veloces, que seamos rápidos, que tengamos anhelo, que andemos con prontitud, andemos con diligencia, con fervor, en guardar la unidad del espíritu. ¿Cuánta falta hace esto? Porque hoy la iglesia de Jesucristo y los hijos de Dios y los siervos de Dios necesitamos buscar la unidad del espíritu. Pero entonces, ¿qué acontece? Que tenemos que buscar más del espíritu y más de lo que el espíritu ha revelado a través de la palabra, para que haya una unidad del espíritu, no unidad de organizaciones, no unidad de pareceres, no unidad de ningún tipo en donde tenga que ver cosas de hombre, sino la unidad del espíritu. Bien, los siervos de Dios debemos de ser ejemplo de solicitud. Nos regresamos allá hasta 2 de Corintios capítulo 7, versículo 12, dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces estaba hablando que como siervo y con los siervos que se acompañaba a Pablo, eran ejemplo de solicitud, eran ejemplo de solicitud. Vamos a confirmar todo esto en forma clara de estos siervos. 2 de Corintios 8, 16 y 22. Dice el 16: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ahora ya está hablando de Tito y sabemos que también estaba involucrado Timoteo. Ahora vamos a ir al versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. La palabra que ahí se usa, diligente, es spaudé, y significa también solicitud, y se la traducen como diligencia, y los siervos debemos ser ejemplo de solicitud, de diligencia, de anhelo, de fervor, de prontitud, de rapidez, de velocidad, y de esta manera glorificar el nombre de Dios. Regresamos a 2 de Corintios 8, 17, y dice: pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, el ser solícito es por nuestra propia voluntad. Aquí estamos hablando que debe de haber un cambio en nuestra voluntad, y es que entonces vamos a alinearnos totalmente a la voluntad del Señor y ser solícitos por nuestra propia voluntad. Se vuelven nuestros deseos, se vuelven nuestros designios, se vuelven nuestras decisiones, y debemos ser solícitos por nuestra propia voluntad. A veces, como dice aquí, tenemos que ser exhortados, pero una vez exhortados y entender cuál es el camino correcto y cuál es la voluntad determinada por Dios, entonces hacerla. Vamos a seguir viendo acerca de la solicitud. Ahora en 2 de Corintios 8, 7, y dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces ahora vemos que Pablo está exhortando a todo el pueblo, sí, para experimentar una solicitud total. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Espíritu en esta hora? No es nada más aquellos que se han arrepentido para salvación de una élite, no es nada más de los siervos, es también de toda la iglesia, es también de todo el pueblo de Dios, de todos los santos. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Vámonos a Hebreos 6, 10 al 12, y ahí vamos a aprender algo más con respecto a ser solícitos. Y dice la Escritura de esta manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta es la descripción de
hijos siervos de Dios y ministros que están en solicitud, que habla de fervor, que habla de diligencia, que habla de hacer las cosas con rapidez y habla de hacer las cosas con anhelo. Ahora dice, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces, aquí el aprendizaje es siempre solícitos. Nosotros tenemos que ser siempre solícitos, ¿sí? La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, estamos hablando de siempre solícitos y nunca perezosos. Qué cosa tan preciosa. Entonces, lo que nos está diciendo de este primer producto de ser contestado según Dios es que Dios nos va a cambiar grandemente nuestras actitudes, nuestras acciones, y va a hacernos gente que tenga una gran solicitud. ¿Qué solicitud? Todo el pueblo de Dios, siempre solicitud, nunca perezosos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a romper con la pereza. ¿Cuánta pereza a veces hay en el pueblo de Dios? Vamos a romper con la flojera, vamos a romper con la tibieza, con la indiferencia. Y esto sería ejemplo de tal manera cómo debíamos estar de solícitos, con velocidad, con rapidez, con anhelo, con fervor, con prontitud, con diligencia. Oh, no hay más grande que nuestro Dios, no hay cosa de mayor anhelo que anhelar esa comunión, esa presencia del Dios vivo, de anhelar su palabra, de anhelar su nombre. Qué equivocada está la iglesia y los que ya hemos experimentado esa solicitud para con la persona de Dios, para con su presencia, para con su palabra y para con su nombre, ya no queremos dar camino atrás, porque todas las cosas están siendo mucho mejor, y aunque tenemos que enfrentar muchas cosas en la vida y tenemos que darle gracias a Dios porque por la justicia de sus juicios y porque sus juicios son justos y verdaderos, estamos ahí en otro pensar, en otra actitud, en otra manera de actuar, y entonces rompemos con la pereza. Oh, mira, amado hermano, es tiempo que rompas con la pereza. Qué vergonzoso es que seas tan flojo para todas las cosas que son de Dios. Qué pereza tienes para aprender los textos, qué pereza te está dando para estar en la alabanza, qué pereza para aprender la palabra, qué pereza para dar el tiempo al Señor. Oh, necesitas romper con esa flojera, con esa tibieza, y venir y con esa indiferencia, y venir a ser una persona que sea mucho más solícita delante del Señor, especialmente en tu relación con Dios. Y si tú en tu relación con Dios estás en esa solicitud, entonces lo estarás contigo mismo, para atender las necesidades que tú tienes como persona en lo individual, y para atender entonces al prójimo. Entonces vas a mejorar tus caminos y tus obras para contigo mismo y para con tu prójimo. Oh, es tiempo de romper con eso. Ya deja la pereza y ya deja la flojera y ya deja la impuntualidad y deja la tibieza, pues el Señor va a vomitar a los tibios de su boca. Y Dios lo que está queriendo, en un sentido podríamos decir que el solícito entonces también es una persona que está llena del fuego de Dios. Vamos a seguir avanzando y seguimos hablando de qué solicitud. Dice el pensamiento siguiente: en los grandes peligros y retos mostremos una gran solicitud. Vamos allá a Judas, versículo 3, recuerde que es un solo capítulo, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el siervo, el apóstol Judas está diciendo que tuvo una gran solicitud para escribir y decir, y con rapidez atender las cosas y buscar una exhortación, y buscar dar un camino, y buscar
que hubiera un fervor, y aquí dice, ¿verdad?, que invitando a que viniera en exhortación para que se contendiera ardientemente por la fe verdadera, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en aquel que nos ha dado la salvación, la vida eterna y las promesas, ¿sí? Entonces, amado hermano, está ahí trayendo esta palabra en los grandes peligros y retos que hoy estamos pasando, mostremos una gran solicitud. Y esto es lo que está hablando, de tal manera que es la obediencia inmediata al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. La solicitud, fíjese bien, se puede hablar que entonces es la obediencia inmediata al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y eso dice la palabra con velocidad, con rapidez, con anhelo, con fervor, con diligencia, con prontitud. Yo la quiero cumplir. Si eso dice el Espíritu, lo voy a hacer de tal manera que tú tomes ejemplo. Se me viene a la cabeza en este momento, cuando Abraham, el Espíritu le habló y le dijo que tomara a su hijo y lo llevara al monte Moria y se lo sacrificara. Y dice que muy de mañana, en la madrugada, preparó todo, y a su hijo y a todo, y la leña y todo, y se lo llevó. Y el hijo preguntaba, ¿a dónde vamos? Y no le comunicó nada, pero vea la gran bendición que tuvo en este momento, cómo Dios se le reveló a Abraham como el Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios se proveerá, de tal manera que se cumplió, pero probó la fe de él, y él tuvo una solicitud grande. Qué solicitud diríamos la de Abraham, qué velocidad, qué rapidez, qué anhelo, qué fervor, qué prontitud, qué diligencia para obedecer, amado hermano, inmediatamente lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios le había indicado. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Bien, vamos a dejar ese primer producto de ser contristado según Dios, y vamos ahora también a esta importante y asombrosa ¿qué defensa? La palabra viene del griego apología y significa ruego, súplica, declaración legal, defensa verbal, discurso de defensa, ¿sí? Y es obra y operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí ya estamos hablando que esa expresión de qué defensa, esa apología, viene como obra y operación del Espíritu. Vamos a Lucas 12, 11 y 12. Vamos a estar allá y vamos a buscar la escritura. Lucas 12, 11 y 12. Versículos 11 y 12. Y dice la escritura de esta manera: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. ¿Sí? Muchas veces esta defensa va a ser en lo personal, va a ser de nosotros mismos, de nuestra persona, de nuestra conducta, de nuestro actuar como hijos de Dios y como siervos. Y aquí, en este capítulo de Lucas 12, 11 y 12, está hablando el Señor Jesucristo que esa defensa de uno mismo, de lo que uno hace, pero que es en sí también defensa de las cosas del reino, de todas las cosas que el Señor les había entregado y les había dicho que proclamaran, que propagaran, y que ahora en un momento dado les iban a tomar cuenta de ello, pero no necesitaban una preparación especial, sino que esa defensa iba a ser obra y operación del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 21, versículos 12 al 15, y dice la escritura de la siguiente manera: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Estamos leyendo Lucas 21, 12 al 15.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Ahí está usando la palabra apología. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El gran ejemplo de esto está dado en el capítulo 7 de Hechos, a través de nuestro hermano Esteban, ese diácono que se levantó y que no le duró mucho tiempo su llamado y su escogimiento y su envío, pero que precisamente nos habla de un gran mensaje, una predicación modelo, una predicación extraordinaria, una enseñanza extraordinaria, una palabra de verdad y una sana doctrina impactante. ¿Qué defensa hizo de sí mismo? Bien, el Señor le recibió, porque esto terminó con su muerte, pero qué defensa hizo del reino de Dios, de la palabra, de la verdad, y qué defensa hizo de sí mismo este Esteban. Ese es el ejemplo que Dios nos está queriendo poner en esta hora, ¿sí? Y ahora vamos a ir a Hechos 22, del 1, y hay un gran ejemplo del testimonio de Dios, del testimonio del siervo de Dios, y una gran defensa. Está muy interesante. Vamos allá hasta Hechos, capítulo 22, y son muchos versículos, los voy a leer rápidamente, no voy a comentar, que la propia palabra se explique, y dice ahí, Hechos 22, del 1 al 29, y dice ahí: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque seréis testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Hoy tomé para que acabara de explicarse qué defensa hizo nuestro hermano Pablo, qué defensa, dio una gran defensa, dando testimonio de Jesucristo, de Dios, de sus milagros, de su poder, de su conversión, dando testimonio de quién es el Salvador, qué siervo de Dios, qué gran defensa. Y no solo la defensa que hizo acerca de la obra de Dios y del Espíritu en su vida, su llamado, su ministerio, sino todo la defensa final, cuando él aprovechó, siendo romanos, para meter en temor al centurión y al tribuno y a todos los soldados. Y qué defensa hizo ante los sacerdotes y a los ancianos que lo condenaban, cuando sabían que él había estado a su favor y no querían creer y no querían aceptar. Qué gran ejemplo de defensa, qué defensa hizo en este capítulo, del versículo 1 al 29 del capítulo 22 de Hechos del Espíritu Santo. Él usó toda clase de recursos para defender al Dios verdadero, al testimonio verdadero, la palabra de verdad, la verdad como persona, ideas, conceptos y valores divinos. Grande es esta defensa, tome usted de ejemplo y de esta manera vivamos con esta expresión que viene a todos los que somos contristados según Dios. Qué defensa de la verdad. Vamos a entrar a la tercera, qué indignación. Aganactesis significa de agán, muchísimo, acomi, dolor, muchísimo dolor, mucho enojo, mucho disgusto, mucha irritación. Vamos a ver que nuestra principal lucha es contra el pecado, empezando por uno mismo y luego por el prójimo. Eres pronto para irarte y enojarte, canaliza tu ira, tu irritación hacia el pecado, tu pecado, nuestro pecado. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos ahora a 1 Corintios, la irritación que le dio a Pablo de combatir el pecado en la iglesia, y eso que nos debiera de dar a nosotros también tener esa clase de indignación. 1 Corintios capítulo 5 versículo del 1 al 9. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Acuérdense que aquí no es un juicio de condenación, sino es un juicio de distinción entre el bien y el mal. Es decidir mentalmente que esto estaba incorrecto y determinar y hacer una justicia, no una justicia para condenar, sino para salvar. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como
sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, estamos hablando aquí de muchas cosas que hoy se están tolerando en la iglesia de Jesucristo, en las iglesias locales, y que no debieran de tolerarse. Debiera de haber una indignación, debiera de haber muchísimo dolor por mirar el pecado, debe haber enojo en el sentido de combatirse el pecado, y no se está combatiendo el pecado ni en las familias, no se está combatiendo el pecado en las iglesias, se está dejando correr. No que nos creamos los perfectos y los justos, porque es claro, empezando por este servidor, que la Escritura nos dice en Eclesiastés 7:20 que no hay justo que haga el bien y nunca peque, y estamos claros de ello en la consagración que Salomón hizo del templo, que no hay hombre justo, no hay uno, y lo que dice Romanos, no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno. Estamos claros de ello. Pero eso no significa que nosotros estemos sin una indignación en todas las cosas. Hoy la iglesia ha perdido la indignación. Hoy los siervos de Dios y los hijos de Dios están perdiendo la indignación. Hoy las familias están perdiendo la indignación y se está dejando correr, y las cosas no están tomando en cuenta a Dios, ni están tomando en cuenta su palabra. Tenemos mucho dolor por ello, viendo cómo se desmorona la iglesia de Jesucristo, pero hoy hacemos un llamado para que el contristar de Dios a través de los juicios que están viniendo nos lleven también a una indignación en la cual seamos asombrados. ¿Qué indignación Dios ha de poner en este poderoso avivamiento que Dios ha prometido que vendrá antes de que este mundo entre en más maldad y en más llamas de pecado? El Señor ha de mandar ese avivamiento de santidad y poder, pero la indignación, y tiene que ser una indignación importante para que la gente se asombra y diga: qué indignación, qué valores morales y espirituales se están levantando, y el enojo de combatir todas las cosas que están fuera de la palabra de Dios. Vamos ahora a Romanos 7:15 al 25, para dejar bien claro que esa lucha que tenemos, esa irritación, aún se vuelve personal. Y dice ahí: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vea la lucha. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, que Jesucristo Señor nuestro, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué condición de la naturaleza pecaminosa del hombre en la que estamos incluidos todos. Nuestra principal lucha es contra el pecado, empezando por uno mismo y luego por el prójimo. Eres pronto para irarte y enojarte, canaliza tu ira, tu irritación hacia el pecado, tu pecado, nuestro pecado. Y de esta manera busquemos limpiar toda nuestra, en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo eclesial, en lo ministerial, en lo nacional y en lo mundial, esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Vamos ahora, ¿qué temor? Viene de una palabra phobos, que significa alarma o susto, ser puesto en temor. Voy a darles un concepto que el Señor me dio. Concepto del temor de Dios: es el control que Dios tiene de todas las cosas,
al ejercer su dominio, señorío y soberanía sobre lo material, físico, moral y espiritual, puesto que Él ve y oye todo. Es reconocer su santidad, su poder y su justicia, con el propósito de siempre agradarle y nunca estar lejos de su presencia. El temor es limpio y permanece para siempre, y tiene como resultado romper con el mal, ser manantial de vida y enseñanza de sabiduría. Este concepto fue tomado de los siguientes versículos, escúchelos y después regrese a este concepto para que usted vea de dónde lo sacamos. Isaías 40, 26, y vamos hasta allá, a Isaías 40, 26, y dice la Escritura: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Estamos hablando de que Él ejerce su dominio sobre todas las cosas, su señorío y su soberanía. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Vea lo que dice la Escritura. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos hablando del control de su fuerza y el poder de su dominio. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Vamos hasta allá, regresamos. Con esto yo lo que quiero mostrarle es que toda la Escritura está llena de enseñanzas acerca del temor de Dios. Y vamos allá al capítulo 3 de Éxodo, versículo 7, y dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, yo he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces Él ve y oye todo, Él ve y oye todo. Vamos a Isaías 8:13, y muy conocido de nosotros y que nos ha sido de gran bendición. Y vamos a leer Isaías 8:13, y dice la Escritura: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces es reconocer su santidad y su poder y su justicia, y tener temor de Él. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver por qué temor de Él. Levítico 10, 1 al 3. Dios todo lo ve, Dios todo lo tiene en control, Dios ejerce su soberanía. Vamos hasta allá, hasta Levítico 10, y dice la Escritura del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces tengamos ese temor de Dios, porque es reconocer su santidad, su poder, su justicia, con el propósito de siempre estar agradándolo y nunca estar lejos de su presencia. Seguimos leyendo para que usted siga aprendiendo. Ahora lo que hablamos de que el temor de Dios es limpio. Salmo 19:9. Vamos hasta allá, hasta el Salmo 19:9, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Y dice la Escritura así, ya me pasé, Salmo 19:9, y dice así: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Sí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Vamos ahora a Proverbios 8:13, de donde sacamos todas estas conceptos y todas estas ideas para darles a ustedes un concepto más sintético. Vamos hasta allá, a Proverbios 8, Proverbios 8:13, es el de la sabiduría. Vamos hasta allá, Proverbios 8:13, y dice de esta manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces dijimos, ¿verdad?, que esto tiene como resultado romper, aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Vamos a Proverbios 16:6,
y dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Apartarse del mal, romper con el mal. Vamos ahora a Proverbios 14:27. Aquí atrasito y dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hablamos que también es el temor de Dios es ser manantial de vida. Y ahora en 2 de Corintios 7:1 nos vamos hasta allá, muy conocido, y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo esto viene, y vimos aquí enseñanza de sabiduría, Proverbios 19:23, vamos hasta allá, Proverbios 19:23, y dice la escritura así, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Qué promesa de Dios. Proverbios 19:23, Proverbios 15:33, nos regresamos y dice Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y finalmente, para comprobar, Proverbios 9:10, dice ahí Proverbios 9:10, dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vuelvo a repetirle todos estos versículos, después usted repáselos. El concepto del temor de Dios es el control que Dios tiene de todas las cosas, el ejercer su dominio, señorío y soberanía sobre lo material, físico, moral y espiritual, puesto que Él ve y oye todo. Es reconocer su santidad, su poder y su justicia, con el propósito de siempre agradarle y nunca estar lejos de su presencia. Es limpio y permanece para siempre y tiene como resultado romper con el mal, ser manantial de vida y enseñanza de sabiduría. De todos estos versículos sacamos este concepto, se lo volvemos a dejar, usted ya luego lo repasa, y es que en mi corazón había el entender el temor de Dios, no sé si en el tuyo, pero yo no entendía plenamente, aunque sí algunas cosas, y ahora con esto acabo de entender lo que es el temor de Dios, y usted lo puede entender y puede compartirlo así con otros. Vamos a dejar lo del qué temor y vamos ahora qué ardiente afecto. Y viene de la palabra epipotesis, significa anhelar intensamente. Y vamos a leer lo que nos enseña la palabra. Vamos hasta Marcos capítulo 12, versículos 29 al 34, 12, 29 al 34, ya voy llegando, y dice la escritura, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Estamos hablando de un ardiente afecto, primero para con Dios, un anhelar intensamente para con Dios y también para con uno mismo y para con nuestro prójimo. Vamos ahora a Juan 14, 21, 23 y 24. Vamos allá hasta ver Juan 14, ya vamos llegando, 21, 23 y 24. Dice la escritura de esta. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús le dijo, dice el 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces estamos hablando de un ardiente afecto. Aquí estamos hablando, ya hablamos del Señor, eso es lo principal, de uno mismo, del prójimo. Estamos hablando ahora de amar a los mandamientos, de amar y amar al Señor Jesucristo y guardar y amar su palabra. Si amamos a Dios, y todo esto nos está dejando mucha claridad.
Vamos ahora a Hechos 4:31. Vamos hasta allá, Hechos 4:31. Y dice la escritura de esta manera: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es un anhelo intenso, es un anhelo intenso. Y ya habíamos leído Judas 3, que hay que contender ardientemente por la fe verdadera y defender la fe verdadera en forma ardiente, y eso habla de un ardiente afecto. Ahora vamos a hablar sexto, ¿qué es celo? ¿Qué es celo? Por la casa de Dios. Vamos allá, Juan 2, regresamos allá a Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y vean ustedes que hablamos del celo. Recuerden que el nombre del Señor es celoso. Dios es un Dios celoso. Ahora vamos a Juan 2, 13 al 17, y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces tenemos que estar celosos por la casa de Dios, empezando porque nosotros somos casa de Dios y templo del Dios viviente, y empezando porque hay cosas, como en el mensaje anterior, que hemos ungido, hemos consagrado, dedicadas para el Señor, y no las podemos combinar con cosas del mundo, con cosas carnales, y no las podemos contaminar. Seamos celosos de la casa de Dios. Entendemos que ya la iglesia no son los templos, entendemos que el templo importante es el templo del Espíritu Santo, pero cuando nos reunimos los santos también, ahí está la iglesia del Señor, y tenemos que entonces tener celo por la casa de Dios, por la iglesia local. Vamos a ver, se extiende esto a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Tengamos también celo por los santos de la iglesia local, y dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si todos los siervos de Dios tuviéramos el celo como lo tuvo Pablo, de buscar que la iglesia local sea presentada como una virgen pura a Jesucristo, y no permitir tantas cosas que están siendo ofensivas al Señor y que no están presentando a la iglesia como una iglesia virgen y pura a Cristo, sino que estamos a veces dejando correr, complaciéndonos en muchas cosas, o dejándolas aún correr con tal de que la gente no se vaya de la iglesia, no se vayan a molestar, porque tenemos el celo de Dios sobre la casa del Señor, sobre la reunión de los santos, la iglesia de Jesucristo, los santos que forman el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo la bendición de ser templo del Espíritu Santo. Tengamos pues celo en cuanto a las cosas del Señor, celo en lo bueno siempre. Gálatas 4:18, vamos hasta allá a Gálatas 4:18. Y dice la escritura de esta manera: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hay que mostrar celo en lo bueno siempre. Celo por Dios. Hechos 22:3. Ya habíamos hablado un poquito de esto, pero vamos otra vez. Celo por Dios. Hay otra aplicación que estamos dando, y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El celo de Dios, ya habíamos visto en otro enfoque este capítulo 22 cuando hablamos de la defensa, pero aquí hubo muchos temas, y uno de los temas es que tenemos que tener celo por Dios, ¿sí? Vamos a Tito 2:14. Y esto invitando, ¿verdad?, a un cambio
en el corazón de los santos. Y dice el 2:14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es la obra de Jesucristo en nosotros y nosotros tenemos que hablar de ese celo, un pueblo celoso de buenas obras. Y esto no se está teniendo y hoy necesitamos cambiar todo esto. ¿Qué celo necesitamos? ¿Qué celo necesitamos? Bendito sea el nombre del Señor y que haya ese ardoz. Y esa es la recomendación final que Dios da a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:19, que el Espíritu da a la iglesia de la Odisea. Y dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Terminé yo diciéndote qué celo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a entrar a la última, séptima. ¿Qué vindicación? Sí, de eidiquesis, retribución, venganza, hacer justicia, castigo, acciones divinas. Sí, aquí estamos hablando de vindicar la palabra de Dios, de vindicar al Dios vivo y verdadero, de vindicar a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. Vamos, pero también tiene que ver con ciertas vindicaciones entre nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Vamos a verlo, Levíticos 26-25. Nos vamos hasta Levítico 26-25 y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios ahí. Y dice Levítico 26-25 de esta manera. Dice aquí: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Esta tiene que hablar con vindicación por acciones divinas. Es el Señor hablándole a su pueblo en este capítulo 26. Hay varias advertencias de castigo. Hoy los juicios de Dios están trayendo disciplina, castigo. Aquí nos habla de 1, 2, 3, 5 castigos que vendrían. Este es el cuarto castigo y habla para vindicar el pacto. Estamos violando ese pacto, ese nuevo pacto. El Señor está haciendo obra de vindicación. Isaías 59, 17 al 19. Vamos hasta allá a Isaías y vamos hasta allá, versículos 17 al 19. Isaías 59 dice así, versículos 17 al 19. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Actos de vindicaciones divinas, el hacer justicia, porque toda injusticia es pecado, dice allá en 1 Juan 5, y nosotros, la principal injusticia que hemos nosotros cometido es especialmente contra el Señor, y pues estamos mal porque no debiéramos. Es 1 Juan 5, 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Tengamos cuidado de no hacer cosas injustas para con Dios, porque el Señor toma este acto de vindicación. Pero también sucede entre los hijos y las hijas de Dios. Vamos a Génesis 20, 16 y vamos a ver este caso de vindicación por la vergüenza que tuvo que pasar esta Saraí. Y vamos allá, 20, 16, dice la Escritura: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Pero ¿qué pasó? Leí el 18, vamos al 16. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Así es que ella fue vindicada, se le hizo justicia y vino un castigo
sobre Abimelech y un avergonzamiento sobre Abraham, porque en verdad era su media hermana, pero él la trató como su hermana y llevó a Abimelech al acto de cometer un pecado delante de Dios. Bueno, vamos a dejar ahí Salmo 17:2. Ahora vamos hasta el Salmo 17:2. Y dice la escritura de la siguiente manera: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Es de la presencia de Dios que procede la vindicación, porque el Dios de Dios es la venganza y la retribución. Y vamos allá a Deuteronomio 32, 35, 36 y 41. Vamos hasta allá para que veamos que de Dios es la venganza y la retribución. Dice Deuteronomio 32, 35 y 36 de esta manera: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y dice el 36: porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces estamos viendo aquí el 41 y dice ahí: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Entonces es el Señor el que es el Dios de la venganza y de la retribución, y Salmo 41 lo confirma. Vamos hasta, Salmo 94:1, no 41, Salmo 94:1, dice la escritura así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Se ha malinterpretado cuando se habla del Dios de las venganzas, pero se está hablando de la vindicación, se está hablando de la retribución y de que se haga justicia, y que son cosas totalmente acciones de Dios, tanto para reivindicar Él su nombre, su presencia, para reivindicar su voluntad, como para reivindicar a los que somos hijos e hijas de Dios, o siervos y siervas del Señor. Entonces, eso queda confirmado en el Nuevo Testamento. Romanos, nosotros hemos visto de esto, 12, versículo 19, y dice la escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que la vindicación es una obra de Dios, y ahorita le vamos a dar la aplicación para con nosotros cuando concluyamos. Hebreos 10:30 deja bien claro, y nos vamos hasta allá, para con su pueblo, y dice ahí Hebreos 10:30 de esa manera: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, en cuanto a la vindicación, está más indicada hacia acciones divinas, pero con esto concluimos. ¿Por qué fue puesto aquí? Que en esta hora, estas siete productos con ese que los hace resaltar, que nos habla de la importancia, de lo grande, de lo brillante, de lo sorpresivo, de lo reluciente. Qué solicitud, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Es la restitución del pueblo de Dios, que se duele intensamente por la práctica del pecado, para no quedar sujeto al castigo divino, a través de estas 7 cualidades que mejoran su carácter y su conducta. Esto es lo que hoy, como empezamos, terminaremos leyendo 2 Corintios 7:11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud entre signos de admiración produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Y se cierra el signo de admiración: esto es admirable, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Gracias, Señor. En esta hora te damos las gracias por todo este mensaje, te damos gracias por todo lo que tú nos has hablado, y queremos, Señor, que tú hagas la obra. Queremos, oh Dios, rogarte que pongas nuestra vida en orden, que demuestres y podamos demostrar que hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra conducta,
que estemos limpios delante de ti y hayamos mejorado nuestros caminos. Te agradecemos, Señor, todo ello, y que tú, oh Dios, a través de todo esto, traigas sobre nosotros la experiencia de un cambio de nuestra conducta, de un cambio de nuestro carácter, y que tú, oh Dios, en verdad, por tu Espíritu Santo hagas la obra completa de que hemos sido contristados según Dios y que ha traído un resultado precioso, una admirable, una importante, una reluciente, una, Señor, asombrosa y maravillosa solicitud, pero leámoslos como está. Qué solicitud, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación está trayendo a nosotros tu palabra y tu espíritu, tu nombre sobre nosotros, entre signos de admiración, Señor. Qué admirable es todo esto, porque tú, Jesucristo, eres consejero, eres admirable, y hágase la obra tuya en todo esto, en el nombre de Jesucristo. Te pido todo ello. Amén. Bien, ahora tenemos este primer domingo de mes, y cayó exactamente en 1 de noviembre, y para nosotros es importante porque vamos a celebrar la mesa del Señor. Volvemos a decir que usted deba de estar preparado y recordar que como no estamos congregados, pues lo hagamos en familia. Recuerde que en la mesa del Señor, y como la celebraba antes la Pascua, como era celebrada la Pascua judía, era una reunión que empezó siendo familiar y que después se volvió, como en el caso de Jesucristo, a celebrarse con todos sus discípulos. Hoy no ha cambiado, pero volvemos a la base inicial allá en Egipto de la familia. Tenga usted preparado el fruto de la vid, tenga usted preparado si usted tiene pan ácimo, bien, pan sin levadura, si no, esas galletitas que no tienen levadura, galletas soda, esas habaneras, y de tal manera que nos acerquemos más a los elementos señalados en la Escritura, por la cuestión de lo que señala esa literalidad espiritual de la cual hoy vamos a hablar. Tenga preparado todo esto. Le declaramos en el nombre de Jesucristo bendecidos y consagrada esta mesa en el nombre precioso de Jesucristo. Pero yo quiero leer algunas cosas importantes que hoy, primero, ¿verdad?, dándote los elementos, luego dándote algún significado de lo que es la mesa del Señor. Y pues vamos a ver, esta mesa del Señor es la instituida por el Señor, porque el capítulo 11, versículo 23 de 1 Corintios dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y ahora vamos a irnos para que veamos que fue esto instituido por el Señor, fue revelado por el Señor a Pablo, pero ahora vamos a ver que esta comunión en la mesa del Señor está demandando una separación, y está demandando que nosotros estemos apartados, estemos santificados. Dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Ahora yo quiero llevarles a Juan para que entendamos estas cosas, capítulo 6, y quiero leerles en el capítulo 6 algunos versículos. El primer versículo que le quiero leer es el versículo 51 de Juan 6, dice: yo soy el pan vivo, que estamos hablando de a Jesucristo como pan, y estamos hablando del pan de su cuerpo, estamos hablando de la sangre de Jesucristo en la copa. Vamos a dejar esto bien claro. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nos bajamos ahora, ¿sí? Entonces nos bajamos ahora al 53. De cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Entonces, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora nos bajamos hasta el 61. Y dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, fíjese bien el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Fíjese bien en esto, la literalidad espiritual de que hablamos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No creemos en la transubstanciación, no creemos en ese milagro que dice la Iglesia Católica, porque aquí está hablando que las palabras que Cristo ha hablado son espíritu y son vida. Así es que son literalmente espirituales y son vida. Está hablando de un memorial que instituyó el Señor. Con esto quiero dejarle a usted bien claro el significado de la mesa del Señor y por qué nosotros tenemos que participar para que nosotros cumplamos este memorial. Y es la orden dada por Jesucristo. Él instituyó esta mesa en sustitución de la Pascua judía. Nosotros ahora celebramos esta mesa. Ahora, ya le dije quién la instituyó, ya le dije cuál es el significado, qué es lo que nos habla el Señor, cuál es la idea que el Señor nos está transmitiendo acerca del pan vivo y el que come su carne y bebe su sangre. Son cosas espirituales, son cosas de vida, pero ahora la preparación que usted tiene que tener, y vamos ahora a mirar lo que dice en la Escritura en el versículo 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La mesa del Señor es una bendición, no es un acto de condenación, como algunos que dicen, no la voy a tomar porque el Señor me va a condenar, no la voy a tomar porque no hay dignidad. Aquí lo que el Señor está diciendo es que reconozcas tus pecados, que los confieses, que te apartes de ellos y que pidas en esta hora perdón. Y nos acercamos entonces en esta actitud delante del Señor, examinándonos nosotros mismos. La Escritura dice que el espíritu del hombre conoce que está dentro, lo que está dentro del hombre. Así es que, amado hermano, nosotros vamos a confesar y vamos a hacerlo en esta hora. Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Reconocemos, Señor, que venimos integrados con una naturaleza pecaminosa. Reconocemos, Señor, que la maldad está en nosotros y lo bueno que queremos hacer no lo hacemos, sino lo malo que no queremos hacer, eso hacemos, y hay una lucha interior muy fuerte. Reconocemos, oh Dios, que quisiéramos acortar, a achicar esa lista de pecado, de la práctica del pecado, pero a veces se nos va, Señor, otra vez y nos vuelve a ganar la carne, nos vuelve a ganar los miembros, Señor, de nuestro cuerpo. Oh Señor, qué miseria tenemos, perdónanos, Señor, lo confesamos, lo reconocemos, que no queremos tener ni retener, haber ni sumar ni practicar pecado. Queremos abandonar las obras de la carne. Ayúdanos,
Ayúdanos, Señor, nos hace mucha falta, y perdónanos, Señor, en lo que te hemos ofendido. Límpianos con tu sangre, santifícanos con tu verdad, tu palabra de verdad, y purifícanos con el fuego de tu Espíritu, Señor, de tal manera que podamos estar aptos delante de ti ceremonialmente. Nos hemos examinado, Señor, y entonces quedamos exentos, Señor, del juicio y del castigo tuyo, porque hemos reconocido, Señor, que no somos dignos, pero que tú nos dejaste la revelación y los recursos para que pudiéramos ser dignos delante de ti. Ahora, Señor, vamos a tomar, ya están preparados los elementos, ya está explicado quién instituyó esto, ya está explicado con qué objetivo, con qué conceptos instituyó esto, ya está, Señor, confesado nuestro pecado y perdonado. Ahora estamos aptos ceremonialmente. Ahora, hermanos, ya tienes que tener preparado ese pan ácimo, o preparado esas galletas soda o esas galletas habaneras, que lo menos, para que no hablemos de que son hechas con levadura y tipifiquemos de esta manera y ese fruto de la vid. Ahora sí vamos a dar espacio para que usted lo haga. Volvemos entonces a 1 Corintios 11, 24, y dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora está partido el pan por el Señor y nos los está compartiendo, y nos dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Este es un memorial, recuérdelo, este es un memorial, recordando al Señor, recordando su obra, recordando su muerte, recordando su poder para vencer la muerte y resucitar, recordando que ahora está a la diestra de Dios Padre y que Él pronto vendrá por nosotros. Gracias, Señor. Damos un pequeño momento. Ahora seguimos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora vamos a recordar que esta es la libación, el derramamiento de su sangre para limpiarnos de todo pecado y para sellar un pacto, un nuevo pacto, en donde el Señor va a escribir sus leyes y sus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón, y nos va a limpiar de todo pecado. En el nombre de Jesucristo, tomemos ahora la copa. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que, Señor, te agradecemos y anunciamos tu muerte y decimos: Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar al pueblo. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, y hoy lo haremos, Señor, con gran solicitud. Hoy lo haremos con ardiente afecto. Hoy lo haremos buscando vindicación, Señor, de tus hijos y de tus siervas, pero primeramente que seas vindicado tú, Señor, tu nombre, tu palabra, vindicada tu presencia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos por todos los que están pasando por enfermedad y dolor, que tengas a bien sanarlos, Señor. Enviar, Señor, tus ángeles para que pongan sus manos sobre ellos, o también nosotros mismos, teniendo fe, creyendo en el nombre de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Pongamos nuestras propias manos sobre las dolencias, sobre los achaques, sobre las riumas, sobre las inflamaciones, sobre las molestias, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tú nos sanes, porque en tu cuerpo, Jesucristo, llevaste nuestros pecados, para que nosotros, estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias también
porque tú nos libertas de todo mal, Señor. Gracias por la unción que está sobre ti, porque el Espíritu Santo te ungió con Espíritu Santo y poder, y estuviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque, oh Dios, tú sanas a los quebrantados de corazón, Señor. Gracias, Señor, porque das libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y pones en libertad a los oprimidos, y es predicarlo del año agradable del Señor. Gracias por tu unción, Señor, sobre nosotros. La usamos en esta hora para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo por todo esto, Señor. Te pedimos que en esta hora, por el poder de tu Espíritu Santo, podamos deshacer las obras de las tinieblas, y si hay algún espíritu de enfermedad, como en aquella mujer que estuvo atada por 12 años, también, Señor, los desatamos de las vidas de nuestros hermanos, y clamamos, Señor, y que toda opresión caiga y todo lazo del diablo, como dice tu palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Gracias, Señor, porque así rompemos con ligaduras, ataduras, si han venido con opresiones, en el nombre de Jesucristo. Y también en esta hora te agradecemos, Señor, tu intervención, para que tú, oh Dios, nos bendigas y nos prosperes. Oh sí, Señor, que bendigas el trabajo de nuestras manos, bendigas, Señor, la provisión, y que en todo nos puedas, Señor, sacar adelante. Está escrito, Señor, que si buscamos el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas serán añadidas, las que están ahí reveladas en Mateo 6, Señor, que tienen que ver con vestido, tienen que ver con comida, tienen que ver con arreglo, Señor, tienen que ver, Señor, con las cosas, Señor, indispensables de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos las has de dar en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que tú eres el que nos sostienes de nuestra mano derecha y nos dices, no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, por todo ello y por tu provisión en el nombre de Cristo Jesús, y porque aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores y unges nuestra cabeza con aceite para traer, Señor, provisión de los alimentos, del vestido y de la habitación, en el nombre de Jesucristo y con añadiduras. Amén. Ahora, Señor, vamos a despedirnos y vamos en esta hora a levantarnos con gozo todos para decirte: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Los encomiendo a todos los santos, a todos tus hijos y a todos tus siervos, a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, en todas nuestras actividades, en todas nuestras funciones, Señor, designadas, en todas nuestras posiciones, en el nombre de Cristo Jesús, toda esta semana, hasta que volvamos a bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y en la potencia de su gloria, así se ha hecho. Amén.